Hola Manu, Buenas, ¿cómo andás? muy bien, ¿ustedes? Buenas. Bien, 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 Buenas bienvenido. tardes. Hola, Hola, buenas ¿qué tardes. tal? Hola. Muy bien, ¿ya estamos todos? Ya estamos todos, Buenas. falta uno que se tiene que estar sumando, así Perfecto. que si querés vamos arrancando un poco con la intro, si te parece. ¿Eh? Como quieran, si no lo esperamos, me metí antes por las dudas para checar que estaba todo bien. Bueno, Eh, Ahí esperamos dos averiguo. minutitos. Mientras tengo hablo yo, mi total, tecito listo, con cara de bien. lechuza. Acá toman la leche mis hijos, pero bueno, es lo que encontré. Ahí sí. Bueno, Manu, primero gracias de vuelta por el tiempo. Para nosotros es un lujo poder conversar con vos. La idea, esto es para todos, ¿no? Perdón. Ahí está. Ahí está La idea Diego. es pasar un lindo momento. Manu quedó silenciado, ¿eh? Sí, ahí va bien. No, pasar un lindo momento juntos, disfrutar de la charla con vos, aprender, creo que tenemos un montón de cosas que podemos aprender de tu experiencia y de lo que tenés para compartirnos. Te cuento, acá está el equipo principalmente de Arroz, es una de nuestras 3 grandes unidades de negocio de Argentina, y dentro del equipo de Arroz hay gente de todas las áreas, de producción, de logística, de la parte más industrial, comerciales, mercado interno y mercado externo, compras, administración, recursos humanos, sistemas, y son todas áreas que permanentemente tienen que interactuar unas con otras para que esto funcione, y venimos haciendo un trabajo muy bueno en todos estos años. Como equipo venimos madurando un montón de cosas también, como estamos muy orgullosos de todo lo que venimos logrando. También creemos que tenemos que seguir dando varios pasos, y es acá donde creemos que tu aporte en esta conversación puede ser muy importante. ¿Eh? Así que, Perfecto. Sí, un poco de idea tenía, algo me habías contado. Así que acá estoy para compartir mis experiencias. Obviamente no tengo la posta en ninguna, simplemente que estos 23 años de carrera y en distintos ámbitos y con líderes importantes de distintos estilos, creo que tengo alguna historia para compartir que se van a sentir identificados. Pero antes de pasar a la charla en sí, no quería pasar la oportunidad de, bueno, Mariano ahora no está, sí, sí, está por ahí, pero está por ahí. por ahí está dando vueltas, pero mi enorme agradecimiento a Decoagro en general, como empresa, por la contribución con Seamos Uno, no solo a través de esta charla, sino el apoyo que han brindado desde el día 1 fue fabuloso y estoy muy al tanto de lo que pasa y no es menor, por ahí no sé cuánto estarán al tanto ustedes que están ahí, pero qué sé yo, trabajar para una empresa eh, que cuando en unos años o en algún momento se pregunte qué hiciste vos en ese momento, trabajar para una empresa que realmente puso el pecho y dio un paso adelante y dijo acá estamos y colaboró de la forma que colaboró, creo que realmente eso es un orgullo, ¿no? Y qué sé yo, uno, a mí me gustaría estar en una empresa en la que sé que actúo de esa manera en momentos de necesidad, así que nada más quería agradecerles a todos ustedes como parte de un todo, ¿no? Que de Adecuadro, así que gracias y ahora sí, vamos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias a vos también por la difusión que le está dando a Seamos Uno y todo lo que se está generando. La verdad que es un trabajo en equipo. Así que si querés ya entramos en los temas a fondo. Dale. Ya que menciono equipo, vamos a priorizar primero. Todas las preguntas que te vamos a ir haciendo son las que los chicos fueron mandando previamente, así que muchas de ellas son compartidas. Obviamente no da el tiempo para hacer todas las que tenemos, pero bueno, vamos hasta donde lleguemos. ¿Eh? Seguro. Y pensando en el módulo de equipo, ¿sí? Y viendo tu experiencia, ¿qué crees vos, Manu, que es clave para que un equipo sea exitoso? Eh, hay un montón de claves que ahora me vienen a la mente. Obviamente tiene que haber capacidad, ¿no? Tiene que haber talento, tiene que haber cohesión y ganas de pertenecer a ese equipo. Cuando las personas que pertenecen a ese equipo no se sienten identificadas, no se sienten que hay ninguna conexión con el de al lado, parece que pierden un montón de valor agregado. Obviamente después puedes tener los mejores en absoluto y lo maquillás,
pero creo que el potencial no se alcanza entero. Yo creo que para explotar ese potencial tiene que haber respeto, credibilidad, querer ayudar al de al lado no solamente porque sí, sino porque es lo mejor para todos también. Así que creo que cuando hay cohesión, cuando hay unión de grupo, porque se cree en lo que se apunta, es fundamental. Creo que, como les dije antes, a mí me tocó vivirlo en determinados momentos. Algunas de las situaciones en las que viví estaba esa unión de grupo porque creíamos todos en el mismo objetivo, porque era mucho más grande que nosotros, caso de la generación dorada y de la selección. No hacía falta que nadie nos dijera nada. Sabíamos cuál era el objetivo, sabíamos lo que queríamos, nos conocíamos mucho, nos respetábamos mucho. En caso de San Antonio, por ahí todos llegábamos de distintos lugares y no sabíamos ni dónde. Yo llegué a San Antonio sin saber qué era San Antonio, ni dónde estaba Texas, nada, estaba pintado cuando me eligieron en el draft. Pero bueno, ahí me tocó tener un líder muy vocal, muy fuerte, muy exigente, que nos dio los parámetros por dónde encarar, y bueno, lo hizo con tal convicción y con tal capacidad que todos nos sumamos ahí adentro y empujamos y buscamos ese objetivo común. Así que hay distintas formas de conseguirlo, pero eso es lo bueno, ¿no? Podés buscar distintas alternativas. Podemos decir que, por lo que te decía, te escuchaba antes, ¿no? Del respeto, la credibilidad, en definitiva, toda una generación de confianza entre los miembros del equipo como ingrediente. ¿Cómo crees vos que se puede construir esa confianza en el tiempo? Creo que sí, es una construcción con tiempo, es una construcción que se hace con conocimiento del de al lado. Sabes que yo cuando llegué acá a San Antonio, en la selección, como les decía, ni hizo falta que alguien nos lo aclarara porque vivíamos juntos prácticamente por 2 meses al año, comíamos juntos todas las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, sobremesas, charlas en las habitaciones, y eso fue generando ese conocimiento entre nosotros, ¿no? Esa conexión. Entonces, había algo ya de amistad, de afinidad, que se generó solo simplemente por el tiempo. Y creo que es fundamental que haya esa conexión, ¿no? Que haya una empatía, un respeto ganado con el tiempo. Pero me acuerdo que cuando llegamos a San Antonio, después de 1, 2, 3 años, venía Popovich, el técnico, y en las cenas de equipo, que no son tantas como en la selección, porque ahí debemos tener 3 por semana, no es 28 por semana como en la selección. Y decía, no, vos no te sentás con él, vos no te sentás con él, y nos separaba de nuestros amigos para que entabláramos ese lazo, esa conexión con los recién llegados, con los de un país remoto, con los americanos, con el argentino, el francés, con el chino, como para generar esa confianza. Y creo que en esas charlas, en esos momentos en que uno distendido cuenta su experiencia, dice quién es y muestra su background, es donde se genera esa empatía, ¿no? Esa calidez, esa conexión. Y lo creo fundamental. Lamentablemente lo llegué a entender y digerir tarde en mi carrera. Realmente me lamento muchas veces de no poder ir atrás a como tenía 25 y era un pibito arrogante que jugaba bien y que quería comerse el mundo, pero pensaba poco en el de al lado. Con el tiempo fui aprendiendo el valor de eso, el valor de la conexión humana y ese respeto cómo se genera, ¿no? Haciendo preguntas, sabiendo de dónde viene esa persona, si tiene hermanos, si tiene todavía los padres vivos, si tiene hijos o quién es en general. Y bueno, eso fue lo que nos unió mucho y creo que une. Siempre menciono esta frase que dice, es difícil no amar a alguien cuando conoces su historia, porque uno empieza a conocer las razones de por qué uno actúa de la manera que actúa, cómo siente, cómo reacciona ante la adversidad, ante los buenos momentos. Entonces, creo que ese respeto que me preguntabas, Diego, se gana teniendo conversaciones profundas, incómodas a veces, y mostrándose vulnerable, que es una otra palabra que me parece
espectacular. La mencioné mucho el otro día, no sé si uno vio la charla con Idea. Pero, y sobre todo en el mundo del deporte, supongo que en las empresas también, teníamos la idea de que la vulnerabilidad era ser un cagón, de ser débil. Y hoy por hoy es cada vez es distinto. Hoy por hoy se sabe que para ser vulnerable hay que tener los huevos bien puestos, ¿sabes? Que, con respecto a las mujeres que están en el grupo, pero hay que tener coraje, ¿no? Para admitir el error, para decir cuándo uno la embarró y cuándo no, o decir, mira, me está pasando esto y no puedo en este momento, o no sé. Así que, nada, todo ese respeto y esa confianza se genera en esos momentos, y me parecen muy valiosos, y en ámbitos empresariales no sé bien cómo, en eso sabrán ustedes, pero creo que hay que propiciarlos, hay que ayudar a que sucedan, a que valorarlos y premiarlos, ¿no? Esos momentos de vulnerabilidad que generan confianza y empatía con el de al lado. Excelente, excelente, bellísimo. Cuando pensás en el equipo, yo pienso en los Spurs y digo, tantas estrellas, ¿no? Tantos jugadores, ¿cómo hacían para mantener la unidad y priorizar el equipo por sobre egos personales o estrellatos personales? ¿Cómo priorizaban el equipo? Mirá, un líder muy claro, porque en ningún momento nos dejó lugar al egoísmo, al primero yo y después el equipo. Con Popovich era siempre todo muy claro. Vos te debes a tu compañero y a nadie le importa nada, vos individuo, en el sentido de que si vos te destacás individualmente, no vos individuo como persona, porque eso es otro tema. Pero acá el que se tiene que destacar y el que tiene que sobresalir es el equipo. Y creo que estuvo muy metido en todo aspecto de la cultura de San Antonio. Tanto a nivel de juego, como los jugadores para con el externo, ¿no? Nunca exaltando al individuo, siempre equipo, y teniendo el mejor jugador del mundo por varios años. Él compró desde el primer momento y pasó a ser una estrella muy atípica de lo que es este mundo. Una estrella altruista que no quería todas las luces para él, sino para el equipo, y nada. Entonces se dio primero por la naturaleza del mejor jugador y por la influencia notable del líder de Popovich, ¿no? Que las veces que lo decía y cómo martillaba y martillaba con el hecho de que a nadie le importa el desarrollo, el brillo individual, sino el brillo de equipo. Después sí, él se dedicaba particularmente a preocuparse por el individuo, persona, que eso también es algo que no había visto nunca yo, sobre todo de un líder tan vocal y tan fuerte, ¿no? Pero te diría que el 100% de las prácticas siempre en un momento agarraba uno del hombro y tenía una conversación sobre la vida, sobre política, sobre su país, sobre cómo estaba, sobre los hijos, sobre el hermano. Ahí se generaba esa confianza, ¿no? Después, al momento de ejecutar, había que ejecutar, pero estaba esa empatía y esa preocupación por la persona, no solo el jugador. Hablas mucho de Popovich como un líder muy integral, ¿no? Por lo visto, donde, por lo que te entiendo, muy exigente, muy riguroso en algunas reglas como estas de desacomodarlos en las mesas o que parecen anecdóticas. ¿Cuál es el rol para vos de un técnico, más allá de él, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene que tener un técnico a la hora de conducir un equipo? Yo no creo que haya un técnico, el rol de un técnico, sino que cada uno es lo que es, ¿no? Y siendo lo que es, tiene que liderar de esa manera. Por ahí era demasiado, viste que él tenía fue una universidad militar, el Air Force. Entonces él venía como en sus raíces, digamos, el tema del verticalismo, ¿no?
si bien eso lo fue modificando y terminó involucrando muchísimo a sus jugadores, él era muy estricto, es muy estricto, y por ahí muchas de las veces no coincidí con las formas de ejecutar su plan. Pero lo claro eran los objetivos. Él quería lo mejor para el equipo, en ningún momento se buscaba destacarse él, de hecho le escapaba a las cámaras, le sigue escapando y tampoco pretende que un jugador de él destaque por sobre el equipo. Eso lo mostró desde el día 1 mío hasta el último día de mi año 16. Así que él tiene su manera, pero tiene una combinación de ser estricto y ejecutar el plan, y al mismo momento transformarse en una figura paterna de muchos de sus jugadores, que es espectacular. Yo no pensé que era posible siquiera, ¿viste? No sé si a ustedes les pasa, pero teníamos la idea de que estaban los coaches, los entrenadores que eran amigos de los jugadores y los entrenadores que eran estrictos. No pensé que había forma de mezclar esas dos cosas, y él lo hace con una habilidad innata, él es así. Pero después mirás a un Steve Kerr, que es otro jugador, otro entrenador excelente, un Phil Jackson y demás, que tienen otras metodologías y no por eso menos efectivo. Pero creo que volviendo a la primera pregunta, que es la de la empatía, el respeto, la honestidad y conocer a tu jugador, creo que eso lo tienen todos, ¿no? Porque he escuchado miles de historias de los tres, por ejemplo, que queda bastante claro. Bien, decías en algún momento, incluso a veces yo no estaba de acuerdo con el plan o cómo él ejecutaba el plan. ¿Cómo manejás esa situación donde no estás de acuerdo o con el técnico o incluso con otros compañeros que también tienen una visión de lo que hay que hacer diferente a la tuya? Mira, con Popovich a veces no me gustaba la forma de ejecutarlo, de mostrar su descontento, por decirlo de alguna manera. Pero sabes que cuando había desacuerdos en el plan de acción, ¿no? En el plan de cómo jugamos este partido, cómo defendemos a tal jugador y demás, él era clarísimo en decir, mira, los que juegan son ustedes. Yo estudié el video, lo debatimos con el cuerpo técnico por horas, creemos que la mejor forma es esta. Si ustedes, que son los que lo defienden, tienen algo que decir, acá se charla, eso estaba, era charlarle, por ahí yo no lo podía charlar ni en primer año, uno se tenía que ganar ese respeto y esa posibilidad, ¿no? Pero varias veces ha cambiado la estrategia porque los jugadores creían que por ahí era otro el camino a seguir. El tema es que más vale que estés seguro, porque el tipo le había dedicado horas, ¿eh? Había horas y horas de video, había horas y horas de escritura, de debate, de análisis estadísticos, y vos por ahí, por instinto, decís de cambiar una cosa, bueno, más vale que haya un consenso o que tengas alguna razón para avalar lo que estás diciendo, porque si hay algo que hacían él y su cuerpo técnico era prepararse, no es que simplemente es un coach que maneja por chapa, es un cierto modo obsesivo del trabajo y le dedica muchísimas más horas que todos nosotros, te diría que juntos. Así que por eso estaba dispuesto al diálogo y abierto, pero había que estar seguro que era una alternativa mejor. Pero en definitiva, por lo que te escucho, se trataba de tener argumentos e información, ¿no? Y no la chapa del puesto. Entonces, acá, desde ya. La comunicación, de poder transmitir todo ese conocimiento, pareciera un rol clave, o si querés, la pregunta es, ¿qué tan importante es para vos la comunicación que había intra-equipo, incluso con los coaches, para que el funcionamiento del equipo? ¿Qué lugar le das a la comunicación? Enorme. De hecho, también siempre se valoró la comunicación. Y no la comunicación de cada uno dice lo que quiere, cuando quiere, como quiere, sino elegir los canales apropiados. Por ahí había ciertos jugadores que sí, por experiencia, por confianza y por relación, podían ir directamente al entrenador a plantear alguna situación. Si no, había asistentes técnicos, había entre jugadores y jugadores, había jugadores de muy bajos, de roles menores, hablando con el de rol mayor, y
pero creo que todo, para que llegue a buen final, tiene que haber confianza. Es lo que hablábamos antes. Esa confianza que se gana porque vos mostraste que te importa, que querés ayudar, que querés lo mejor para el equipo. Entonces esa comunicación ya va recibida de una manera distinta cuando hay confianza. Y en el caso en la selección, lo mismo. Si alguno decía, hoy yo no puedo entrenar, sí, por ahí lo gastamos un poquito, pero que alguno va a tener una duda que Nocioni, si dice que no puedo entrenar, es porque le dolía algo, o Montecchia, o Berto, lo que sea. Eran años de romperse el lomo y sacrificarse por el equipo como para que alguien no crea. Entonces, cuando alguien decía algo y opinaba al respecto, lo hacía con las orejas así atentas del resto, porque merecían esa credibilidad y habían mostrado, ¿no?, antes esa capacidad, ¿no?, de comunicar, de ser honesto y decir la verdad. Así que Cuando pienso en los Spurs, digo, son las preguntas que llegan, no lo que pensaron los chicos en realidad. ¿Qué tenía que hizo que pueda retener a tantas figuras durante tanto tiempo? También pensando en vos, ¿no? Tanto tiempo habiendo tenido ofertas más atractivas desde lo económico, incluso desde lo deportivo, fuera se podrían haber visto como atractivas. ¿Qué tenía el equipo de Spurs para retener figuras y a vos concretamente? Sí, creo que era un conjunto de cosas. Sabías que acá te iban a tratar bien, sabías que ibas a ganar, sabías que ibas a tener un equipo por el cual vale la pena sacrificarse, que no era un equipo anárquico y que cada uno, viste, tiraba para un lado y uno, viste, qué sé yo nunca jugué en otro equipo. O sea que no es que puedo decir, pero uno escucha y hay otros chicos argentinos que jugaron en otro equipo y cuentan historias. Y cuando se cuentan, nos juntábamos y salen historias de NBA, de personajes, o de peleas, o de discusiones, o ridiculeces en los vestuarios, como decir, ¿cómo puede ser un equipo profesional? Y pasan, ¿sabes que yo no tengo una de esas historias? Lo mío fue tan claro y tan directo al objetivo, que nunca ni siquiera el equipo se permitió tener jugadores que puedan llegar a alterar la armonía de ese equipo. Así que creo que lo que teníamos acá era previsibilidad, sabíamos que íbamos a estar muy bien cuidados y que teníamos chances de ganar. Tal vez todos en algún momento relegamos brillo personal, y creo que todos relegamos, no hay duda que relegamos brillo personal y por ahí algún contrato mayor, pero el bienestar diario, que por más que era bienestar porque te estabas cuidado y porque eras estricto, era exigente, ¿no? Porque se esperaba que todos los años luches por el campeonato, no es que tenías un año de decir, bueno, acá me hago la plancha, pero creo que cuando ponías en la balanza se justificaba jugar para algo, para un equipo así, ¿no? Más que un equipo más anárquico, como dije antes. Clarísimo. Esto también me imagino, esto de todos los años jugamos para ganar, bueno, es una motivación, ¿no? Pero hay momentos, me imagino, durante la temporada que se puede caer la motivación, o puede haber falta como equipo, incluso en los individuos, ¿no? ¿Qué acciones tomarías vos con un equipo que está falto de motivación? Por momentos podía llegar a pasar, porque una liga de 82 partidos es larga. Es larga y tenés altibajos y hay veces que parece que no termina nunca y uno está golpeado y cansado. Creo que cada uno, si bien hay estrategias, y vos veías después de años de conocerlo a Popovich en ese caso, que tenía sus trucos, ¿no?, para en determinados momentos de la temporada soltar la cuerda y poner en lugar de una sesión de video una película, o reírse con y de algún asistente técnico cuando jugaba al básquet, como para, ¿viste?, distender un poquito, y hay otros momentos de ajustar la tuerca. Y lo mismo con los otros jugadores, hay momentos que uno necesita de su compañero que lo levante, uno necesita de una noche
salir después de comer, quedarse tomando alguna copa y charlando y cambiando un poquito la rutina. Hay momentos que lo forzás, uno está bastante estudiado, que la buena onda, la risa y el lenguaje corporal es contagioso. Entonces, por momentos uno a veces lo fuerza y se muestra más exuberante, más exultante para contagiar al resto y meter energía. Encima mi trabajo era ese. Por muchos años era, viste, sexto hombre y traer energía, y yo ya tenía 38 y no tenía tanta energía, entonces había que buscar la forma de aparentarla, aunque sea para el bien del equipo. Y bueno, vas buscando alternativas, pero creo que es fundamental tener el objetivo bien claro. Por ahí en el básquet, en el deporte en general, el objetivo es súper claro, porque ¿qué tenés que hacer? Meter la pelota en ese aro y ganarle al rival. En una empresa es un poco distinto. Qué sé yo, es un juego más infinito, le dicen, ¿no? Una empresa está la idea es perdurar, seguir creciendo y mejorando, pero creo que la misión de la empresa en ese contexto, y que el líder o el CEO o quien sea contagie a través de los valores de la empresa y demás, cuál es el objetivo, creo que ayuda mucho. Acá no estaba tan claro cuáles eran los valores, en el sentido de que no estaban escritos, no los teníamos en un papel todos los días, pero, como les decía antes, estaba martillado en nuestra cabeza, atornillado por el entrenador, sobre el altruismo, sobre el trabajo duro, que es más todos que uno. Así que creo que la misión y el objetivo de equipo tiene que estar claro para que haya motivación y ambición de querer seguir ejecutándolo y mejorando. Perfecto. Sacando de lado al cuerpo técnico, digamos, yendo al equipo de jugadores, ¿sí? Más allá de que hay un capitán, que estaría bueno también que cuentes cómo se define ese capitán, quién lo define y cómo, ¿qué rol o qué cualidades crees que tienen los que terminan liderando, más allá de las cucardas, digamos, ¿no? Más allá de los títulos, el que lidera en el vestuario, ¿qué cualidades tiene ese líder que hace que los demás lo tomen como líder naturalmente? Yo creo que la cucarda sirve porque es difícil que un jugador número 12 pueda liderar, salvo que tenga algo que lo respalde atrás. Tiene que tener una experiencia, porque si no es difícil sustentar, ¿no? ese liderazgo y que los demás crean en vos. Nosotros teníamos un líder en cancha silencioso, prácticamente de muy pocas palabras, pero de muchos hechos. Era, en nuestro caso Duncan era el tipo que asumía todas las culpas todas las veces. Cada vez que perdíamos, levantaba y decía, mala mía, jugué mal. O sea, había partido que había hecho 35 puntos, 20 rebotes, y decía, mala mía, no puedo haber errado ese tiro. Y digo, pará, ¿qué crees? Sos humano, ¿cómo no vas a errar un tiro? Y el tipo lo sentía, no es que lo decía simplemente para sacar las responsabilidades al resto. Al otro día iba y lo veías 1 hora antes, 2 horas antes de la práctica, tirando porque se sentía culpable de que nos había fallado, de que el equipo no había podido ganar o jugar al máximo porque él se sentía culpable. Y después está el otro que por ahí habla constantemente y empuja y como que acarrea al equipo. Así que ahí también, como lo de los técnicos que dije antes, hay 1000 tipos de líderes, otro que es siempre positivo y siempre empujando, otro que es un poco más crítico. Creo que hay 1000 formas. Creo que la clave es eso, ser quien sos, porque cuando lo forzás y cuando mostrás algo que no sos directamente, es difícil que funcione. Así que creo que el abanico de líderes es interminable. No sé si habrán visto la serie de Jordan. El tipo era un super líder, pero demandante como nadie, porque él era demandante con sí mismo. Y bueno,
posiblemente no la pasaban tan bien sus compañeros, pero bueno, los llevaba al objetivo, así que viste que depende, hay un montón de opciones. Hay una cosa que en este caso lo podemos aparentar muy bien, que es la temporada que tenían ustedes y lo que es para nosotros la campaña de arroz, ¿no? Que dura un año, donde corremos siempre atrás de una vida biológica que no podemos controlar tanto, o sea, lo controlamos todo lo que podemos, ¿no? Pero que depende de un montón de cuestiones biológicas. Entonces es muy parecido lo que comentás de la campaña con la temporada. Y en esto a veces tenemos situaciones adversas, ¿no? Imagino que ustedes como equipo también, ¿no? Antes hablamos un poco de la desmotivación. Claro, ¿no? Me quedé pensando en lo que decías, que hay veces que no, en lo de ustedes que no depende de ustedes. Supongo que hay muchos factores que alteran el buen resultado, a pesar de que se rompieron el lomo, hicieron todo bien y no funciona. Así que eso, en nuestro caso, no lo teníamos. O sea, lo tenemos en el sentido de que, bueno, hay veces jugás a alguien que es mejor, jugás contra alguien en un playoff que es mejor que vos. Y decís, bueno, ¿qué va a hacer? Es mejor que yo. Supongo que ahí con el tema de arroz decís, bueno, no se dio el clima o las condiciones macroeconómicas no funcionan más, pero no sé, parece algo distinto a lo que no estoy acostumbrado. Bueno, por eso enfrentamos muchas veces situaciones muy adversas, como las habrán enfrentado ustedes como equipo, incluso en la selección también. Nada, ¿de dónde te agarrás o qué te parece importante para enfrentar estas situaciones de adversidad donde todavía queda un trecho por recorrer, ¿no? Y las cosas no se dan o cometemos errores, o las cosas no salen como queremos, o las cosas que están fuera de control salen al revés? ¿Cómo enfrentás la adversidad como equipo? ¿Qué dirías? Mira, las adversidades yo me encontraba seguido con adversidades de los dos tipos, ¿no? De la de equipo y la de individual. Para la individual, te apoyas en el equipo, porque por suerte no es tenis esto, entonces cuando vos la estás pateando, como decimos nosotros, estás jugando mal, bueno, te dedicas a hacer otras cositas, haces el trabajo más sucio, que no se nota, y te apoyas en tus compañeros y de a poco vas ganando confianza. Para equipo, bueno, en cierto modo es el mismo, pero hablando y tratando de encontrar la razón por la cual las cosas no están funcionando. Reuniones de equipo, tanto en la selección como en San Antonio, en momentos de crisis hemos tenido y nos hemos encerrado en un vestuario, en una habitación o lo que sea, a tratar de identificar la razón, no el culpable, porque muy rara vez hay un culpable, es algo que no está funcionando, por la cual las cosas no van. Así que creo que volvemos al tema de la confianza y la comunicación, ¿no? Tratar de ser honestos, de decir honestamente, ¿no? ¿Qué me parece que está fallando? Y así charlando, porque por ahí uno se enfrasca en sus problemas, en su mal momento, y no ve a lo que pasa en el de al lado, y cuando hay una buena charla ahí en una habitación, en el tema de la generación dorada o vestuario con San Antonio, creo que no hubo una vez que no hubo esos momentos de decir, bueno, vamos a solucionar esto, que nos sentamos entre nosotros a charlar y a ver qué pasa, que no salimos mejor de esa situación. Nada, con comunicación, lo que hablábamos, comunicación y credibilidad, tenés un plus tremendo cuando se habla cuando uno le importa, ¿no? Cuando uno realmente quiere salir de la situación y lo mejor para el equipo. Bien, buenísimo. Vos durante mucho tiempo fuiste también, bueno, obviamente referente, ¿no? Y líder en ambos equipos. ¿Cómo te manejás con los más jóvenes, con los que llegaban, los que, como al principio vos consideraste a San Antonio, más débiles en su confianza o se querían comer el mundo con menos aplomo? ¿Cómo manejabas vos esa situación con esos chicos? ¿Qué les buscabas transmitir o qué hacías vos como líder de equipo con los más nuevos? Otra cosa que aprendí muy tarde, lamentablemente. Creo que así funciona, ¿no? La vida, que uno va aprendiendo cosas y dice, la podría haber utilizado tanto hace 10 años y no la tenía esta herramienta. Pero empecé a darle importancia a eso
más sobre el final de mi carrera, te diría últimos 5, 8 años. Antes, como te decía, ¿viste? Uno un poco arrogante, un poco egoísta, un poco, ¿viste? Preocupado por sus problemas y qué puedo hacer, y a veces con buenas intenciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar el equipo? Quiero ganar, pero sin preocuparse tanto por qué puedo hacer para mejorar al de al lado, y porque el de al lado me va a hacer mejor a mí, o porque el de al lado va a hacer mejor al equipo. Así que de entrada te diría que nada, no hacía tanto. Y con el correr de los años que vas viendo y vas hablando y vas teniendo una charla con uno y con otro, y por ahí por momentos hacíamos reuniones de equipo y contaban, y por ahí un flaco del cuarto año en la temporada decía lo mal que lo había pasado en la temporada de rookie, ¿no? El primer año, y decís, no me pareció. Y bueno, resulta que uno de estos chicos su mejor amigo se había suicidado en su temporada de rookie, ¿no? Y yo no me había enterado. Y yo me consideraba, en cierto modo, uno de los líderes del equipo y no sabía que a este chico le había pasado eso. Me quedó la cabeza como diciendo, soy un desastre. ¿Cómo puedo ser un líder así si no sé lo que le pasa? No. Y capaz que lo exigíamos en ese momento o lo empezábamos, qué sé yo, ponerle a dejar de lado porque no daba su máximo esfuerzo, capaz que llevaba una semana sin dormir. Entonces, bueno, son cosas que uno, a base de golpes y de charlas, va aprendiendo, y a lo último de la carrera, cuando ya es un veterano, ya vivió 1000 batallas, va tratando de mejorar esa situación, conocerlos, preguntar entorno familiar, o qué le gusta hacer, o qué no, qué sé yo, tener conversaciones, es lo que hablábamos antes. Esa conversación con ese chico, cuando me enteré 4 años después lo que le había pasado, me cambió también para el resto de mi carrera, porque no hay forma que él haya podido ser la mejor versión del mismo cuando le pasaba eso. Y que ninguno de nosotros del equipo, después hablé con Popovich y él sí lo sabía, no sé qué, pero el chico lo quería dejar privado. O sea, no puede ser. Un compañero de equipo que quiere ayudarle más tiene que terminar sabiendo. Por eso hay que propiciar, hay que ayudar a que existan estos momentos de honestidad, de vulnerabilidad, de comunicación, porque nos hace mejor a todos. Buenísimo, buenísimo. Y en situaciones de mucha presión, ¿cómo te manejabas o qué consejo nos podrías dar desde ese lugar donde debes haber tenido 1000 momentos donde la presión era más fuerte que vos, y cómo pudiste afrontar eso? También no la pasaba. Vamos a ser honestos, también no la pasaba. Siempre fui muy estricto conmigo mismo, muy competitivo, lo habrán escuchado, y vivía con la presión esa, la vivía mucho, porque más que la presión del entorno la tenía yo conmigo mismo. Entonces, los peores momentos de mi carrera, incluyendo hasta los 36, que fue el último mal momento, la pasé muy mal. Como todo, de todo golpe uno termina aprendiendo, ¿no? No le gusta a nadie recibir esos golpes, pero aprendés. Y ese último golpe a los 36, que fue como en torno les digo, fue la final del 2013 contra Miami. Ese fue uno de casi knockout, que casi me saca de mi carrera, porque ya estaba quemado. Y bueno, ese golpe me ayudó muchísimo a madurar, a racionalizarlo, a tratar de entender qué había pasado, por qué, y qué sé yo, un montón de cosas, de conocerme más a mí mismo, esperar un poco menos, o sea, ser menos demandante conmigo mismo para el final de mi carrera. Pero sí, en momentos de mucha presión, lamentablemente me aislaba en una burbuja, pero no una burbuja individual, sino una burbuja de equipo. No quería que nadie externo alterara mi estado mental. No leía un diario, hablaba poco con mi familia, y si era de deportes ni hablaba. O sea, la parte deportiva exclusivamente con el equipo, y se hablaba con el equipo, y se debatía, y se charlaba y demás. Afuera, en los momentos más duros, era un
personaje bastante particular. Después, como les dije, fui aprendiendo y relajándome, incluso en las finales del año siguiente, en el 2014, estaba mucho más tranquilo y abierto, pero sí, me costó muchísimo aprender a bajar un cambio en momentos de presión, pero de nuevo, es una materia que te enseñan en la secundaria, esto de afrontar esos momentos, así que uno los va aprendiendo mientras los va viviendo. Una cosa que mencionabas recién era que vos decías como ese espíritu muy competitivo, y nosotros como permanentemente buscando lo mejor en el negocio del arroz, también, ¿no? Este vínculo con tu búsqueda permanente de la excelencia, y se sabe que sos un buscador de la excelencia. Y acá varios preguntaban, ¿cuál es el camino que más te dio resultado a la hora de buscar la excelencia? Estar enfocado permanentemente, dedicado y sacando a relucir ese gen competitivo, o por otro lado, parar la pelota, pensar y priorizar una planificación mucho más en frío, digamos, ¿no? No sé qué pasó, pero en un momento se me cortó por 10 segundos se me cortó la pregunta y perdí el hilo. Bueno, no, que vos como un buscador de la excelencia, ¿qué camino te resultó más natural para lograrlo, digamos, ¿no? Si estar enfocado, sacar a relucir tu gen loco, competitivo, obsesivo, pensando full time en esto, o el camino de parar la pelota, de pensar, de planificar, o cómo fue combinándose eso. No, el mío, el camino hacia a donde terminé llegando fue a base de energía física y mental. Dedicarle casi todo lo que tenía a esto, y un poco por esa competitividad innata, porque yo no la busqué, no la generé, nadie la instigó, nació, esa competitividad estuvo ahí desde la cuna, pero también por mi goce, mi pasión por, llamarla de alguna manera, de jugar al básquet de lo mejor posible. Siempre fui muy pasional, ¿no? Me entusiasmo con un proyecto y voy a fondo, y en este caso con el básquet me duró un montón de tiempo, y le dediqué un montón de tiempo y de energías, ¿no? Como les dije, tanto física al momento de entrenar, sobre todo en la primera parte de mi carrera, después más mental, y después ya de complementaria, para estar bien en la cancha a los 40, ¿qué tengo que hacer? Bueno, había que ajustar un montón de tornillos ahí y mejorar alimentación, descanso, salud mental, qué sé yo, 1000 variantes, movilidad. Ya al gimnasio le empecé a dedicar mucho menos tiempo, a ir a entrenar a mucho menos tiempo, pero a todo lo que es la parte física para prevención de lesiones a esa edad, pasó a ocupar la mayor parte del tiempo, trabajos de kinesiología y demás, así que en general digo que para llegar a donde llegué, sí, fue mi obsesión y mi voluntad a relegar un montón de cosas en busca del objetivo. Después, para permanecer, ahí ya empecé a abrir un poquito más la cabeza, aprender de otros temas, aprender de lo que le estoy diciendo sobre tus compañeros, sobre cómo mejorar cada detalle para la alta performance. Así que eso creo que estaba bien dividida, ¿no? La primera etapa de mi carrera y la segunda. Buenísimo. Tengo un par de preguntas más que ahora les voy a hacer, mientras les voy diciendo a los demás que vayan preparando un poco las preguntas que habían mandado que no fuimos diciendo, para después habilitar los micrófonos y que las hagan cada uno, ¿sí? Manu, recién decías que primero tuve una estrategia, después con el paso del tiempo fui migrando para otra, o algunos hitos como el que te contó este chico que se había asociado a su amigo, te hicieron cambiar la cabeza. Además de esto, un montón de cambios, me imagino cambios en las estrategias, en la forma de encarar la temporada, en jugadores, cosas que cambiaban año a año. ¿Cómo te manejabas vos con tanto cambio? ¿Cómo se adaptaban como equipo a todos esos cambios que se hacían en forma permanente? Qué sé yo, nos adaptábamos, era un periodo, primero individualmente, la temporada, o sea, el receso sería, ¿no? Lo que es junio, julio y agosto, uno trabajaba en la parte individual. Entonces ahí decía yo este año, bueno, quiero estar
quiero mantener mi poder de salto, porque veía que todos a los 30, 31, o se creía que uno empezaba a decaer, y no me cerraba tanto eso. Otros años era el tiro exterior, otro año era buscar una alternativa a las defensas que me hacían, entonces tratar de utilizar más la derecha o sea, tenía objetivos individuales en el receso, para seguir agregándole cosas a mi juego, y con entrenadores como que me venían a entrenar, o que hablábamos, o que empezábamos a practicar ni bien terminó la temporada, no, antes que empiece la temporada, o para, nada, pulir esos detalles o mejorar esos puntos débiles que iba viendo. Así que esa parte era individual. Y después, grupal, si se agregaban 2 o 3 piezas nuevas importantes, era rodaje. Era conocernos, era jugar, era cometer errores, era las veces que el pase va a los tobillos, o pensás que alguien va a hacer una jugada y hace otra y la tirás a la tribuna. Y bueno, es como todo, es conocerse y es fallar juntos. Así que eso en nuestro caso es con rodaje, con conociéndonos, y se va logrando. Así que no era gran dificultad. Creo que el cambio era, el desafío más grande que tenía o que tuve fue el tema del paso del tiempo. Cómo seguir estando vigente cuando ya mi cuerpo no era el mismo y no podía utilizar las mismas armas que venía utilizando. Entonces eso es algo que llevó un poco más de tiempo, y que no fue de una temporada a otra, no fue un proceso de entendimiento, de aceptarme a mí mismo como sin ser el mismo de antes, darle más, como dije antes, darle más atención a otros detalles que por ahí antes, a los 27 años, no me importaba nada si dormía 8 horas antes de un partido, si dormía 6, porque iba a estar bien igual, o de permitidos alimenticios, o lo que sea. Así que creo que ese fue el desafío más grande de adaptación que tuve, junto con el de llegar a la NBA. Que ahí también todavía no estaba del todo preparado mentalmente, o sea, sí tenía 25 años, pero fueron demasiados cambios muy bruscos, y no podía seguir siendo el mismo jugador que antes, porque en este entorno y con este entrenador y con estos compañeros no iba a funcionar. Así que, nada, eso también hubo que parar la pelota, tratar de ver cómo funcionaba el sistema, cómo podía convencer tanto al entrenador, que es el que decide cuánto tiempo jugás, como a tus compañeros que disfrutaran jugando con vos, o sea, que ellos quisieran que estuvieras vos en la cancha. Entonces, bueno, eso llevó otro tipo de adaptación, pero esos fueron los dos más grandes cambios que tuvo. Es raro que haya uno entre temporada y temporada, pero de Italia a Estados Unidos y de joven a viejo, fueron los dos desafíos más grandes que tuve de adaptabilidad. Muy bueno. ¿Cuándo supiste o te diste cuenta que te habías transformado realmente en un referente del deporte y de la Argentina? Creo que en el 2005 me empezó a caer realmente la ficha. Yo sabía que en el 2003 ya había salido campeón de la NBA y que nunca había pasado y que se empezaba a hablar mucho más. No, me parece que 2004, ahora que pienso, Juegos Olímpicos, ya cuando volvimos hubo un cambio en la percepción de la gente. Así que sí, que debe haber sido 2004 cuando empecé a notar ya era demasiado distinto todo. Ahí en ese periodo tuve un periodo de adaptabilidad, de transformación y de adaptación, pero fuera de la cancha, en Argentina, donde me empezaron a pasar cosas a las que no estaba tampoco acostumbrado, y que me golpearon de entrada. Después también acomodé un poquito y lo llevé bien y con gusto, pero de entrada me golpeó pasar a ser una persona en cierto modo popular, que es otra de las cosas que no se enseñan, uno tiene que vivirlo, pero sí, fue más o menos por ese periodo. Fue un año un periodo muy
de muchas cosas, ¿no? Fuimos campeón 2003, Juego Olímpico 2004 y campeón 2005. Entonces ahí fue como una explosión que no sabía muy bien cómo llevarla, cómo disfrutarla, y me pesó al principio, pero nada, con el tiempo uno se acomoda. Manu, de mi parte te hago una última pregunta, después habilitamos. Les voy a pedir a los demás que levanten la mano así les vamos dando la palabra y no nos pisamos. Última pregunta es, viendo todo esto que contaste de tu trayectoria, las cosas que fuiste aprendiendo, ¿por qué crees que llegaste a donde llegaste? Mucha suerte, porque estos genes salieron así. Yo no elegí ser competitivo así, no sé, elegí medir 1,98. Cuando mi papá me dio 1,85, mis hermanos 1,90, indudablemente me ayudó. Nací en un entorno muy basquetbolístico, que hizo que esta pasión, que esta vocación también se potenciara. No nací en Zimbabue, donde nunca se jugaba el básquet, por ejemplo. Así que nací en un entorno que propiciaba también el básquet como Bahía Blanca. Y después, nada, esta competitividad junto a la aptitud física hizo que de a poquito se fueran dando cosas en mi camino. Y bueno, a partir de ahí sí empecé a dedicarle más tiempo porque me gustaba mucho, y esa competitividad hacía primero, qué sé yo, desafiarme o compararme con, qué sé yo, mis hermanos al principio. Después ya era Campana y Steel a nivel local. Y después ya cuando llegué a Europa miraba a los mejores de la liga y después un poquito más, y después, nada, terminé debutando en la NBA con Kobe Bryant y ya no lo podía creer, iba a jugar con Kobe Bryant. Y después, digo, no es que nunca llegué ni a ser una sombra de Kobe Bryant, pero es como que lo observaba a él y competía con él y trataba de agregar cosas de él a mi juego, y así con otros jugadores. Así que nada, fue como una especie de bola de nieve, ¿no? Que se fue generando y terminó gestando todo esto que fue esta carrera. Buenísimo. Bueno. Dani, ¿vos tenías una pregunta, Dani Zorrilla? De paso, cada uno que hable, preséntese cortito, ¿no? Para no comer tiempo, pero quién es y qué rol tiene en la compañía. Hola, Manu. Bueno, primero no puedo creer que estoy hablando con vos. Segundo, soy Daniel Zorrilla del equipo de compras. Mi pregunta principalmente es saber cómo hiciste vos para sobrellevar la vida familiar con el trabajo o con tu deporte, que por ahí jugabas hasta 4 o 5 partidos por semana, y cómo hacías para conjugar eso en tu vida. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por la pregunta. Mira, hasta el 2010 era mi mujer y yo solo, y era mucho más fácil. Sí, muchos partidos, mucha gira, pero después en la NBA no se entrena tanto. Se juega mucho, pero no se entrena tanto, así que podés hacer que las dos vayan de la mano. Después, en el 2010, nacieron los mellizos, y ahí es como que, nada, es un cambio muy importante, y de a poco te van cambiando un poco las prioridades. Ya ves esas dos personitas ahí que te siguen por todos lados, que no les importa en absoluto si ganaste, si perdiste, si saliste campeón o último, y te va empezando a bajar un poco esta vorágine, ¿no? Pero bueno, llevó un poquito de adaptación, y después creo que cuando nació el tercero, en el 2014, ya ahí había cambiado casi totalmente mis prioridades hacia ellos. Pero sí, los primeros años, por ahí sí, me perdí bastantes cosas, sobre todo las relacionadas a la escuela, pero era más que nada jardín, así que creo que tuve suerte con el tema de en qué momento nacieron, ¿no? Ya al momento que ellos empezaron a hacer cosas en la escuela, viajes y demás, me retiré hace 2 años, así que los puedo disfrutar. Fueron los primeros, te diría, 2 años de los Messi, que todavía estaba como en esta locura mental, pero ayudaron muchísimo
a cambiar prioridades y a tranquilizarme. Así que sí, pero no es fácil, ser papá de familia numerosa en momentos de NBA, porque si no estás jugando, estás descansando, estás recuperando de golpes, o estás por viajar, o venís de un viaje y tenés que descansar porque dormiste mal. Es intenso el ritmo. Tengo la experiencia de padre múltiple porque tengo hijas mellizas, así que conozco. Gracias, Manu. ¿Dos sets de mellizos? No, un par de mellizos. Ok. Si eran 2 sets de mellizos, ahí terrible. Muchas gracias, Manu. Un abrazo, Daniel. ¿Quién más tiene una pregunta? ¿Quiere levantar la mano? Lucho Sánchez. No lo veo, Lucho Sánchez. Gracias, Diego. Manu, muchas gracias por compartir un rato con nosotros, y para mí también es increíble esta oportunidad. Soy Lucho Sánchez, trabajo en el área de compra con Daniel. Mi pregunta iba, personalmente uno tiende a visualizar a sus ídolos del deporte siempre como en éxito, una foto de un éxito tras otro, como si fuera una película de éxito, pero en realidad me imagino que en toda competencia indudablemente hay más fracaso que éxito, digamos. ¿Cómo es esa parte de convertir esos fracasos en materia prima para que después sean éxito, digamos? Porque los capitalizás y lo das vuelta. Esa parte de ser, de encontrar la vuelta, de ser resiliente, no sé si es la palabra correcta, pero de convertir todos esos fracasos que no se ven, además, en éxitos posteriores. Ustedes no lo verán. Nosotros lo veíamos y nos dolía, y muchísimo. Es más, es el día de hoy que hay ciertos partidos que no... En realidad no veo nada, pero si alguna imagen aparece en YouTube, en Twitter, lo que sea, me duele verla. Siempre cuando hablo de este tipo de charlas, trato de mencionarlos, que no fue un camino de alfombra roja y de que nada, a partir de ahora es todo placer y victorias. Los golpes fueron muchísimos y muy dolorosos todos en su momento, desde quedar afuera de una selección a los 15 o descender con mi equipo un torneo local de Bahía Blanca, o qué sé yo, perdimos una final de un mundial en el 2002, o la final que les vengo contando en el 2013 contra Miami. No, los golpes fueron muchísimos. Y me animo a decir que sí, que fueron más que las satisfacciones, en el sentido de que perdí más veces que gané en cuanto a campeonatos. Y no me gustó perder ninguna de todas esas veces que perdí, pero definitivamente aprendí. Y me conocí y me hicieron bien. Duele aceptarlo, que un piñón como ese del 2013, ponerle, me haya hecho mejor persona. Pero lamentablemente es así, funcionamos así. ¿Cuántas veces escuchamos en la vida de una persona que después de un golpe muy duro termina siendo mejor persona y a veces dice, mira, hasta estoy contento que me haya sucedido? Funcionamos así. Pero, qué sé yo, perder en el 2002 con ese final del Mundial nos ayudó como equipo a crecer y a estar más sólidos y llorar juntos esa derrota para que no se volviera a dar en el 2004 cuando nos tocó jugar de nuevo, o una semifinal contra Estados Unidos, o una final contra Italia. Lo mismo acá en San Antonio, en el 2013 perdimos esa final, para mí fue una de las peores semanas de mi vida. También estábamos en una mesa, ahí sí que nos sentamos los más viejos juntos y llorábamos, porque era un golpe muy duro que la teníamos en la mano, la copa, y la perdimos, pero bueno, está bien. Nos hizo bien como equipo, volvimos al año siguiente, heridos, y pudimos pasar una gran temporada, jugamos mejor que nunca, y ganamos en el 2014, y sí, de ahí hay muchas anécdotas que te puedo contar de golpes duros que uno pensándolo, sí que podría haber hecho mejor, y capaz que no pudiste hacer nada mejor. Y bueno, aprendés a
perdonarte, a darle la mano al rival y saludarlo y felicitarlo, y que a veces no depende de vos, y otras veces decís, sí, la cagué acá, no va a volver a suceder. Así que, no, de esos tengo muchos y podría hablar una hora más sobre frustraciones y golpes. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Levanta la mano. Germán y David y Raúl. Bueno, vamos en ese orden. Germán primero, David y después Raúl. Hola Manu, Germán te habla. Yo trabajo acá en ADECO hace un año en logística y supply. Bueno, gracias por esta charla, esta oportunidad. Estoy acá con mi mujer y uno de mis hijos. Preguntarte más que nada, hoy en día el mundo es tan competitivo y tan resultadista. O sea, nos miden, y se ve en el fútbol, se ven un montón de deportes, pero también las empresas, ¿no? Uno tiene que mostrar resultados a corto plazo y nos evalúan mucho por eso, pero no siempre podés, como decíamos recién, no siempre tenés los éxitos. ¿Cómo manejabas vos o cómo recomendás manejar ese balance entre el corto plazo, que hay que mostrar resultados y demás, y ese objetivo o misión más a largo plazo que uno realmente cree o busca como equipo, empresa, persona o como sea, ¿no? ¿Qué recomendarías para manejar ese balance? Primero me sale a decir, qué recontra cagada. O sea, es que es verdad que ustedes tengan que pasar números quarterly, esos famosos cuatrimestres, no sé cómo se dice en Argentina, es terrible, porque, qué sé yo, siempre pienso, por ejemplo, Apple, ¿tiene que seguir mostrando que crece todos los años? ¿Hasta cuándo va a tener que crecer? O Amazon. La verdad que no entiendo mucho cómo funciona eso. Sobre todo estás buscando algo que perdure, ¿no? Venía de leer hace poco un libro, no sé si lo conocen, la traducción debe ser Juegos Finitos e Infinitos. No sé si Simon Sinek es el escritor. Y hablaba justamente de eso, ¿no? Del problema que genera, bueno, en empresas públicas como la de ustedes, eso de tener que tener cada 3 meses, mostrar crecimiento, mostrar números, y es jodido. Qué sé yo, supongo que el objetivo de una empresa como la de ustedes no es a 3 meses, sino es a años, es a generar un cambio, no sé cuál es la misión exacta de la empresa, pero sí, es una cagada y creo que es fundamental eso, basarse en la misión, en los objetivos macro, no en los 3 meses. Nosotros teníamos una misión un poco más estirada, 10 meses en general, en temporadas, pero es más fácil porque es un juego finito, es un juego que termina, ¿no? Empezás el 28 de septiembre y si te va bien y terminás el 21 de junio. Entonces, las leyes de juego están bastante más claras, más definidas. En una empresa como la de ustedes es otra cosa, así que debe ser difícil no enfocarse y no enfrascarse y no dejarse contaminar por eso, ¿no? Que los shareholders te deben también demandar ciertas cosas. Así que nada, de eso no tengo, pero sí que estoy en contra del cortoplacismo y de tener que estar creciendo cada trimestre por siempre. Me parece impracticable. Gracias, Manu. ¿David? Está silenciado, David. Ahí. Hola, Manu, muchísimas gracias por tu tiempo. Quería preguntarte qué lugar o qué rol le das vos al tema de la tecnología en estos lugares donde hay tanto talento, tanta intuición también, mucho corazón también en los que están jugando. La tecnología, el Big Data, los sensores, me imagino que es interminable para mejorar lo que al mismo tiempo parece inmejorable. O sea, ¿qué lugar ocupa? ¿Cómo es ese tema? Otro temón. Otra cosa que llegué tarde también, porque este cambio se empezó a dar en los últimos 5 años.
sobre todo. La cantidad de sensores y estadísticas y cámaras y datos que antes ni imaginábamos que podíamos llegar a tener. Es más, hoy el problema es otro. Hoy el problema es hacerse las preguntas correctas, ¿no? O buscar el dato preciso, porque es ilimitado. Hoy por hoy, ilimitada la cantidad de data que tenés vos, pero que tienen tus rivales también. Tienen todos la misma cantidad de datos. No es que vos tenés más que el resto, pusiste una camarita más o un sensor más. Acá todos tienen lo mismo. Entonces, depende más de buscar, de la intuición o del conocimiento para buscar el dato que pueda generar un cambio. Pero el básquet está cambiando por la data. Si vos ves cómo se jugaba en los 90, a cómo se jugó, cómo se jugaba cuando llegué yo a la NBA, y cómo se juega ahora, ese cambio lo produjeron los datos, de cuántos puntos se hacen por posesión, si tiras más de 3, si tiras más de 2, quiénes son los que tienen que tirar de 3 con defensa, sin defensa, tiros libres. Nada, es interminable. Así que sí, el básquet está cambiando. Creo que van a terminar de cambiar. Bueno, el béisbol cambió, van a terminar cambiando mucho los deportes. Pero no por eso le va a quitar brillo, porque uno va a seguir disfrutando con las volcadas de LeBron James, o los triples de Curry, o lo que sea, porque es tanto el talento y que se renueva constantemente en esta liga que siempre atrapa. Pero el tema de los datos, para cómo mejorar ya una centésima de segundo, es tremendo. Y a eso le sumamos lo que se está aprendiendo de alimentación, del descanso, del sueño, de la salud mental. Así que creo que vamos a seguir viendo mejoras porque cada vez tenemos más, cada vez sabemos más de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología y de cómo exprimir al máximo nuestro potencial. Supongo que lo de ustedes también, ¿no? No domino el tema arroz, pero los datos que tienen ahora ustedes en mano, después de cada cosecha o venta, lo que sea, no son los mismos que tenían hace 20, 30 años. Así que la tecnología está mejorando márgenes y nada, exprimiendo al máximo el potencial de uno. Tal cual. Sí. Gracias, David. Raúl, ¿va vos? Manu, ¿qué tal? Buenas tardes y es un gusto y gracias por tener la oportunidad de hablar contigo y hacerte esta pregunta. Volviendo al tema hablaste de los líderes, me interesa porque hablaste como que hay muchas posiciones al adoptar, digamos, como líder. La primera pregunta es si alguna vez se te pasó por la cabeza ser entrenador de un equipo de básquet. Nosotros también estamos, muchos de los que estamos acá, y estamos trabajando con un montón de personas y de alguna manera tenemos que influenciar, digamos, para lograr todos esos objetivos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es cómo actuarías vos o de qué manera cómo vos tomarías el rol de líder, digamos, siendo entrenador, por tu manera de ser, digamos. Uh-huh. Sí lo pensé en el que lo evalué, el hecho de ser entrenador, pero nunca estuve ni un 10% convencido. No creo que sea lo mío. No quiero meterme otra vez en la locura de lo que es una temporada NBA y todas esas presiones que comentaba antes a Diego, de lo que es una temporada y todas esas responsabilidades, y viajar y los horarios y las noches sin dormir y nada, me estreso de pensarlo nada más, lo que viven los entrenadores, sobre todo los entrenadores en jefe. Los entrenadores asistentes acá es más un físico, ¿no? El hecho de trabajar con uno, pasársela a otro, ir de acá para allá, video y demás. El del entrenador en jefe es un desgaste mental constante y de presión, así que no tendría ganas de hacerlo, al menos en el corto y mediano plazo. Después, qué sé yo, nadie sabe por qué caminos uno termina transitando.
En cuanto a cómo sería yo, en base a todas estas experiencias que les conté y que voy aprendiendo y cómo era antes yo y demás, creo que sí, sería, por ejemplo, hoy sería un entrenador totalmente distinto que hace 10 años, si yo pensaba que ese era mi camino. Realmente creo en esto de ser honesto, de las conversaciones, de empatizar con tu jugador, y en el caso de ustedes con su equipo. Lo viví mucho en los últimos años. El hecho de conocer la historia de mis compañeros, de realmente, y en la selección todo el tiempo, ¿no? Por la cantidad de tiempo que vivimos juntos, y creo que es un plus tremendo el hecho de saber quién es tu compañero de equipo o tu jugador, y tratar de sacar lo mejor de él y generar ese respeto y esa credibilidad, me parece fundamental. Así que trataría de asesorarme con los psicólogos o sociólogos, no sé quiénes serían los que mejor me podrían asesorar para generar ese vínculo. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Sesiones de charlas, o hacer más comidas, que esto es algo que se hizo acá. Al principio hacíamos una comida de equipo por semana, y a lo último terminamos haciendo todos los partidos de visitante, hacíamos una cena de equipo, cambiando los lugares para conocernos, para charlar, tomando un vino, no del partido, sino de la vida. Y creo que fueron herramientas muy buenas. Así que, nada, creo que iría más por ese lado, al menos inicialmente, que por el lado de la estrategia de fino, ¿no? De ver cómo hago esta pretemporada, cómo los pongo en forma. Creo que conocer y armar un buen equipo es por donde apuntaría primero. Gracias, Manu. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Levanta la mano. Ezequiel. ¿Cómo te va? Yo soy Ezequiel Garbers y medio como estamos llegando al final, me gustaría pedirte alguna anécdota que hayas tenido por divertida o por lo que sea que te, no sé, que te salga a contarnos. O algún momento. Qué sé yo, por ejemplo, déjame pensar, mi casi debut en Bahiense es muy cómico. Tenía 16 años y yo ya era un loquito, como ahora, como terminé siendo después, de la competitividad y de jugar y de desafiarme con los más grandes en esa época, o con los mejores después. Pero tenía, no me acuerdo si era 15, 16, pero estaba ahí a punto de debutar en primera, en Bahiense del Norte, y el técnico, bueno, se da el partido, yo no jugaba nunca, estaba ahí en el banco, yo era infantil, creo, cadete, primer año, no sé, pero me llevaban al equipo de primera y con tal vez alguna posibilidad de jugar si ganábamos por mucho, pero todavía no había jugado nunca. Bueno, empieza este partido intenso, durísimo, y empiezan a salir por 5 jugadores, y bueno, faltan 3 minutos, y quedan los 5 que están jugando, y 2 suplentes, que era uno yo, y otro, bueno, un compañero de equipo. Sale por 5 jugadores, faltaba 1 minuto y medio para terminar el partido, y el que sale por 5 era de mi posición, el otro que quedaba era un base. Y el entrenador mira así para mi lado, y hay contacto visual, y digo, me pone, estoy listo para debutar así, es así, ¿no? Y cambia el dedo y elige al de al lado. Digo, bueno, tengo 15 años, llevo 16, ya voy a jugar, pero me fui desilusionado porque digo, encima un partido caliente, no sé qué. Bueno, cuando llego a casa, me saco el pantalón largo, no tenía el pantalón corto. Así que casi me muero, porque imagínate, con las inseguridades que tiene un adolescente a punto de debutar, ¿no? Si sacaba el pantalón así para entrar y estaba en calzoncillos, me moría. Y bueno, se lo conté al entrenador al día siguiente y nada, nos reímos todos, pero nada, me pongo colorado de solo pensar qué hubiese pasado si a los 16 años me pasaba eso. Sí. Gracias. Bueno, Manu, si vos, Nano, ¿tenés algo? Dale. Tenemos la última.
No, recién estoy con Juan y con Valentín, que los dos juegan al básquet, así que estamos contentos. Gracias, Manu, por la charla. Recién Juan me preguntó, que lo tengo acá, ¿cuáles fueron tus apoyos para llegar, digamos, ¿no? Porque hay algunos que son visibles y otros invisibles, ¿sí? Me imagino, digo, la competitividad, el equipo y demás, pero ¿qué otros apoyos tuviste para llegar? ¿Quiénes te ayudaron a llegar a esos niveles? Creo que mi entorno familiar fue clave. Mi viejo, fanático del básquet, jugó siempre, fue entrenador fugazmente, pero más que nada fue dirigente, ¿no? Fue tapa agujeros y junta plata para comprarle los equipos a los nenes y contratar un entrenador con el club y nada, y darle todo al club. Entonces yo crecí y me nutrí de ver a mi viejo dejándolo todo por el club de barrio, ¿no? Entonces eso lo mamé de chico. Pero después, además de con mi viejo me llevó, creo que a todos los partidos que jugué desde los 7 a los 18, iba en el auto con mi viejo, a veces volvía, a veces no, viste, ya cuando uno es grande no, pero jamás mi viejo me presionó en nada. Me llevaba a jugar porque sabía que era un loquito y me encantaba jugar, pero él, amando el básquet y viéndolo y viendo cómo me rompía el lomo y todo eso, siempre fue con el freno puesto, digamos. Tranquilo, no pasa nada, si volvía enloquecido, me calmaba, me hacía un mimo acá y allá, y nunca fue un peso para mí jugar al básquet. Para mí fue siempre nada, la actividad que me gustaba hacer, era mi vocación, lo que me gustaba, pero veo y escucho mucho de la presión familiar, ¿no? Porque el hijo juegue, porque sea bueno, porque le gane al lado, porque el técnico lo ponga más, o el árbitro que no le cobra el full a mí. Bueno, mi viejo en eso fue nada, un bálsamo, era estar tranquilo. Por más que yo lo veía y gritaba los goles y todo eso, en el auto o en casa jamás me empujó a nada. Entonces, nada, ya bastante tenía con mi propio empuje y creo que eso me ayudó, ¿no? A no cargarme demasiado de cosas en la cabeza, simplemente de ir, jugar, divertirme, hacer amigos y disfrutar lo que me gustaba hacer. Bueno, gracias Manu, gracias por este momento. Bueno, Manu, muchas gracias también de mi parte. Mariano, si querés tomar el micrófono ya para dar un cierre, de vuelta te agradezco en nombre de todos. La experiencia de pensar las preguntas de cada uno, la verdad que también hace que este momento lo hayamos podido aprovechar mucho mejor. Y tenemos 1000 aprendizajes por delante, así que Mariano, por la palabra. Bueno, gracias Manu, la verdad que fue un placer escucharte. Estuvo buenísimo y yo me quiero llevar algunas ideas. Vos estás enfrente ahora de un equipazo de arroz. Los 20 tipos que te están escuchando son un equipo que no sabés los que son. Tenés los comerciales, los de logística, los que están en el campo, los que se levantan a las 4 de la mañana, que están atrás del arroz, del agua que le entra al arroz o que no le entra, que cuánto tienen, que cuánto no tienen. Los tenés a Walter, que es el líder de este equipo, que es un loco de la guerra. Y me gustaría, está Ezequiel, por supuesto, que en realidad es el Popovic de todos nosotros. Y lo que realmente me gustaría llevarme de lo que escuchamos recién es, primero, lo que seguro todos estos tienen es lo que vos tuviste, que mencionaste 1500 veces, que es el esfuerzo, la voluntad, la obsesión, yo digo la locura, porque tienen locura de hacer millones de kilómetros, de estar pendiente de cada uno de su lugar, y que además están mostrando resultados. Hace 5 o 3 o 4 años nos pusimos foco en el arroz como equipo, como grupo, como todo eso, y era un negocio que no íbamos ni para atrás ni para adelante, y la verdad que ahora están empezando a mostrar los resultados ya hace
un tiempo y están con claridad de ese resultado a largo plazo. Así que está buenísimo lo que vimos, todo eso, pero yo la verdad lo que más me llevo, aparte de todo eso que vos mencionaste muchas veces, de esfuerzo, de voluntad, me llevo lo de conocer al otro, las dos cosas que dijiste medio al principio, lo de conocer al otro, lo de la empatía, que también creo que se conocen, pero más los que tienen más día a día, y eso sí sé que se conocen y que se quieren y que se... Pero por ahí el tipo que está, no sé, lo veo a Juan Conforte que está en Uruguay, viste, que es más difícil, que es comercial, que por ahí tiene menos relación directa con el que está en el campo, no sé, con Alfredo, ahí es, o sea, todo eso de buscar conocernos más, me parece que está buenísimo. Y después la otra que me parece, y viniendo de vos, ni que hablar, es lo de la vulnerabilidad, lo de mostrarnos vulnerables acá, y sobre todo en, no sé, en los sistemas más patriarcales, como venimos de Corrientes o de esos lugares del norte donde es mucho verticalismo, siempre el jefe tiene que saber casi todo, o todo. Y mostrarnos vulnerables me parece extraordinario. O sea, como mensaje te diría que de todo, me llevo eso para que lo laburemos todos. O sea, que ni el más jefe, ni el menos jefe, ni el que sabe más de campo, ni el que sabe más de tecnología. Hay unos acá en tecnología que la rompen toda. Está Omar, lo veo que te habla con el mejor acento correntino de los drones, no sabes lo que maneja la tecnología. Los de Apple se mueren, los de Google cuando lo escuchan no pueden entender lo que conoce. Y mostrarnos cada uno en nuestro tema, poder mostrarnos vulnerables, que ni siquiera el más capo del tema lo puede saber todo, pues si vos te mostrabas vulnerable, vos nos estás hablando de esto, que de esto aprendiste después, me llevo eso como lo más importante para laburar como equipo. Así que, nada, te quería agradecer mucho este momento y felicitar a todo el equipo. Me encantaron las preguntas, me encantó el diálogo, al equipo este de Arroz, que es emocionante verlos lo que laburan y las cosas que están haciendo. Así que gracias. Quería cerrar con un gracias enorme. Así que abran los micrófonos todos y agradezcan. Y gracias, Mariano. Pasamos ampliamente del tiempo. Gracias. Un placer. Sigan entonces, parece muy bueno lo que dice Mariano, me da curiosidad saber cómo funciona, también cómo, porque cómo también es clave, ¿no? Cómo propiciás, cómo favoreces esa comunicación. Hay veces que, como decía antes, te cambian de mesa y bueno, generás un entorno en el que podés charlar por 2 horas. Estando uno en Uruguay y el otro en Corrientes, indudablemente no debe ser tan fácil, pero bueno, es un desafío, pero creo que es realmente un camino que no solo da resultados para que el equipo trabaje mejor como equipo, sino que es un camino hermoso. Conocer una historia más, que realmente me arrepiento. Jugué 4 años en Italia, y conocer compañeros, debo haber conocido 5. Y después me quedo pensando como las historias que me perdí, los momentos que me perdí por estar enfrascado en lo mío y en mis problemas, en mi carrera, en mi cuerpo, en mi rehabilitación o en lo que sea, y me perdí mucho. Y a partir de este último momento, cuando empecé a disfrutarlo y a explorarlo más, no solo jugamos mejor como equipo y generamos cosas espectaculares, sino que además termina siendo amigos que perduran, ¿no? Y te nutrís distinto. Así que creo que realmente es un camino a explorar, y los invito a buscar los recursos para aprovecharlo. Impresionante. Gracias, Manu. Así que, gente, abrazo enorme para todos. Gracias, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.